Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una edición más de Sports en directo, segundo día del Sprint Training, felices de que esté comenzando la acción del béisbol de Grandes Ligas, así sean sus primeras versiones, ¿no? Ya vemos algunas imágenes de algunos peloteros venezolanos y por supuesto de toda la camada latinoamericana en el béisbol de Grandes Ligas, llegando a sus respectivos campamentos en los Estados Unidos y por supuesto acá en Sports Venezuela les vamos a hacer seguimiento a todo eso que vaya sucediendo. Los invitamos a que visiten por supuesto sportsvenezuela.com y ahí está la cobertura. Hoy tenemos a un par de invitados de lujo, Andrés Espinosa, que siempre nos acompaña acá en Sports en Directo, y hoy se une también César Sequera Ramos, porque tenemos que debatir esto que nos sorprendió anoche, tarde en la noche, llegó la notificación, otro contrato multianual, y vaya qué cantidad de años, 14 años y más de $300 millones para un pelotero como Fernando Tatís, que aún no ha disputado casi que ni 150 partidos en su carrera en Grandes Ligas. Así que vamos a hablar un poquito de este contrato y qué ha cambiado, qué está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, que estamos viendo cada vez más a menudo contratos de este tipo. Incluso podemos compararlo también con el que vimos de Ronald Acuña hace unos meses también. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, César? Bienvenidos nuevamente a Sports en Directo. Comienzo contigo, Andrés. ¿Cómo te cayó esta noticia? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Alejandro, un saludo para ti, para todas las personas que nos escuchan. Sí, como tú dices, obviamente un contrato de esa magnitud siempre resulta impactante. De una u otra forma ya quizás se había venido preparando el terreno porque se habían escuchado de negociaciones entre los padres y el mismo Tatis. Incluso San Diego lo fue a visitar a Dominicana cuando él estuvo jugando en la pelota invernal y obviamente vacacionando en su país natal. El equipo de San Diego, directivos del equipo de San Diego lo fueron a visitar a la República Dominicana. Esa negociación ya venía con anticipación, se había conocido que se estaba negociando esa posibilidad de una extensión de contrato, pero igual de ahí a que se materialice, evidentemente genera un gran impacto, en particular cuando se trata de un contrato de 14 años, que es el más largo que se ha firmado en la historia del béisbol, y además, bueno, una suma de dinero que es la tercera más alta, también la que se ha firmado en la historia, por lo menos hablando del dinero global, después de Mike Trout y de Mookie Betts, por supuesto. En lo personal, creo que nunca he estado del todo de acuerdo con este tipo de contratos que son tan largos, me parecen extremadamente riesgosos. Sin embargo, y era algo que comentaba también ahí con algunos compañeros en el día de ayer, si a alguien se le puede dar un contrato así, a mi parecer, es justamente una figura como Fernando Tatis Jr., que, bien lo decías, tiene apenas 2 temporadas en las Grandes Ligas. En ninguna de las 2 temporadas ha pasado los 100 encuentros. Evidentemente, el año pasado fue por la recortada temporada, que no llegó, por supuesto, a 100 juegos, pero, en fin, tiene 2 años en los que ninguna de las 2 temporadas ha superado los 100 juegos disputados. Pero es un pelotero que desde las granjas, desde abajo, se ve justamente el talento que tiene, lo ha demostrado en este tiempo que ha estado en las Grandes Ligas. De verdad que se ve que no es un fraude, digámoslo así. Fernando Tatis Jr. es tan bueno como se le está colocando, como la publicidad que viene justamente detrás de él. Es un muchacho apenas de 22 años de edad. Si hay algún pelotero al que se le puede dar un contrato, a mi parecer, tan largo, evidentemente con los años también viene el dinero, pero hablando estrictamente de los años, es a Fernando Tatis Jr., a mi parecer, porque ¿qué pasa en casos anteriores? Se les daba este tipo de pactos por 10 años, por 11 años, a treintones, con todo el respeto al mundo, pero a treintones, caso de Albert Pujol, caso de Robinson Cano, peloteros que evidentemente iban a rendir quizá 2, 3 de esos años al mismo nivel por el cual firmaron, pero ya para la mitad de ese contrato y para la parte final, ni se diga, no iban a ser los mismos. Entonces, básicamente, les estabas pagando 30, 35 millones de dólares al año a peloteros que realmente ya no valían esa cantidad de dinero. Fernando Tatis Jr. tiene una posibilidad muy real de en estos 14 años de contrato ser tan bueno como lo es ahora o mejor. Sí, incluso el propio Miguel Cabrera creo que entra en ese tipo de contratos, ¿no? Sí. César, ¿por qué es diferente este contrato de Tatis a ese de Trout o al de Harper o al de Manny Machado, por ejemplo? ¿Cómo los diferencias tú? ¿O te parece que entra Tatis en este mismo grupo de superestrellas del béisbol?
Bueno, lo que hace diferente el movimiento, y bueno, y aprovecho para saludarte a ti, a Alejandro y a Andrés, es el tiempo de juego que tiene Fernando Tatís jugando en las grandes ligas. Fíjate que decía Andrés de lo prolongado que es este acuerdo y el dinero que tiene involucrado, y este es el tercer contrato más largo en la historia de las grandes ligas, solamente superado por el de Mike Trout y el de Mookie Betts, que firmaron esos acuerdos cuando tenían 27 años de edad y ya una carrera establecida en las grandes ligas. Estamos hablando que Fernando Tatís todavía no acumula una campaña a lo que estamos acostumbrados, que son 162 encuentros. Pero me parece que este es un movimiento que es positivo para ambos lados, porque sencillamente San Diego se veía venir lo que es este pelotero, y sencillamente lo que hace es garantizarlo y asegurarlo que al menos sus mejores temporadas van a ser en un equipo como los Padres, que no es un mercado grande, y que para que él acepte firmar este tipo de contratos, para que él acepte estar este tipo de tiempo en una franquicia como en San Diego, tienes que darle una gran cantidad de licencias, que en definitiva es lo que estamos viendo, porque no es solamente el dinero, porque a mí personalmente no me sorprende que los Padres lo extiendan. Puede sorprender un poco la cantidad de dinero y los años, pero que le den cláusulas de no cambio, que le den un bono de firmar por $10 millones, eso es lo que a mí termina sorprendiéndome para un pelotero que tiene el talento impresionante. Desde mi punto de vista, creo que es el mejor campo corto de la actualidad, pero de ahí a garantizarle tanto tiempo y tanto dinero, sí me sorprende un poco. Sí, es una apuesta arriesgada, por supuesto que lo es, con cualquier atleta de cualquier deporte de contacto. Ya los contratos de 5 años en adelante ya parecieran un riesgo bastante grande porque simplemente así es el deporte, ¿no? Puede llegar una lesión en cualquier momento o puede bajar el rendimiento 2, 3, 4 años dentro de ese contrato y que no cumpla con esa expectativa, ¿no? Hay peloteros como Jason Hayward, por ejemplo, que en su momento firmó aquel contrato. Y fíjate el pelotero que es hoy Hayward, ¿no? Sin querer comparar, por supuesto, a los dos, porque no sabemos qué va a pasar con Fernando Tatís Jr., ¿no? Pero San Diego se ha arriesgado con varias figuras, ¿no? Trajeron a Hosmer, le dieron sus años de contrato, a Machado le dieron también una muy buena cantidad de dinero, se han seguido reforzando y esta vez con Tatís le compran los años de control que tienen del pelotero. Que compraron control, agencia libre, compraron todo. le compraron hasta el alma a Tatis Jr., que bueno, obviamente es impresionante porque uno, hace 2, 3 años decíamos, no, ya se van a erradicar los contratos largos, esos que ya mencionaba César, Albert Pujols, Robinson Cano, que al final le terminan pesando al equipo y no terminas batallando por los playoffs, sino que tienes una nómina súper alta y terminas pagando por lo que hizo el pelotero en su pasado, ¿no? Ahora ha sido distinto, ¿no? El propio Ronald Acuña el año pasado también le dieron 100 millones por 8 años, que es mucho menos de lo que le están dando en este momento a Tatís, pero pareciera que es una nueva tendencia, ¿no? En el mundo del béisbol, arriesgarse, tomar ese riesgo que por supuesto es alto, pero si voy a invertir esa cantidad de dinero, voy a invertirla en un jugador joven, ¿no? Pero es que fíjate, Alejandro, para mí, en el caso de Tatís, y disculpa Andrés, es que tiene alicientes diferentes a otros jugadores, porque estamos hablando de un pelotero que ya sea por su personalidad, por el hecho de ser latino, pero que habla perfectamente el inglés, por ser un jugador que su padre estuvo mucho tiempo en grandes ligas, por lo cual ya estábamos escuchándolo a él desde hace mucho tiempo, el hecho de ser campo corto. Fernando Tatís tiene una serie de ingredientes que hacen que ese riesgo que corren los Padres de San Diego sea completamente diferente a otros jugadores. Porque estamos, por ejemplo, el caso de Luis Robert, que también firmó una extensión incluso antes de llegar a las grandes ligas, por supuesto, por mucho menos dinero y por mucho menos tiempo. Pero en el caso de Tatís tiene ingredientes diferentes. Fíjate que ya se le considera incluso como la cara del béisbol, pasándole por encima, por ejemplo, a Mike Trout. Otro ingrediente, estamos hablando de un pelotero que va a ser la cara del videojuego oficial del béisbol. O sea, todo este tipo de cosas hacen que, por elementos que quizás no vemos nosotros como aficionados y periodistas vinculados al béisbol, que le van a dejar muchas ganancias a los Padres de San Diego, más allá de ganar y posiblemente conseguir un campeonato y llegar a postemporada. Andrés, tiene que ver con mercadeo. Adelante. Ya se ve justamente, porque si se recuerdan de la lista de las jerseys que más se vendieron el año pasado, la de Fernando Tatís Jr. está de cuarta, ya está allí, y está de cuarta, repetimos, un pelotero que está iniciando su carrera. Yo no tengo la menor duda de que este año Fernando Tatís Jr. va a ser el número 1 o el número 2 quizá
pero va a estar allí entre los primeros dos, pero apenas en su segundo año en las Grandes Ligas, que repito, no ha pasado en ninguna de las dos temporadas en las que ha jugado los 100 juegos, y ya es el cuarto pelotero que más jerseys vendió en un año completo el año pasado, que además fue un año sumamente complicado económicamente para todo el mundo con la pandemia. Creo que eso te dice, hablando y resaltando justamente lo que mencionaba César, del impacto que va a tener Fernando Tatis Jr., que está teniendo y que va a tener durante estos 14 años en los Bravos, en los Padres de San Diego, un jugador franquicia y tal cual. Yo creo que estamos esperando, obviamente por su forma de ser, Trout quizás nunca ha sido del todo reconocido como la cara del béisbol. Yo sigo viéndolo como parte fundamental y como un emblema de las Grandes Ligas, pero Fernando Tatis Jr. sí tiene justamente esa chispa, sí tiene justamente esa alegría que siempre con la que el aficionado se familiariza tanto, por lo cual creo que Fernando Tatis Jr. En efecto desde ya puede ser considerado como la cara de las Grandes Ligas, y si alguien merece un contrato así es justamente ese pelotero que representa al béisbol. Sí, es interesante porque se le ha criticado mucho a Trout que al ser la cara del béisbol no ha terminado de dar o de ser estar más presente en los medios, ¿no? Ser un poquito más espectacular a la hora de vender y mercadear el béisbol como tal, ¿no? Él siempre ha sido un poquito más retraído, es esa figura de la superestrella que quizás lidera simplemente con lo que hace sobre el terreno de juego y no es tan extravagante como lo ha sido Fernando Tatis Jr., que es todo lo contrario, ¿no? Desde que llegó a Grandes Ligas y con los bat flips, desde que venía de Dominicana, sí. Creo que incluso sin debutar en Grandes Ligas ya estaba sonando el nombre de Fernando Tatis Jr. por todo lo que comentaba César antes. No, mira, aquí están los numeritos. 143 juegos en total en un par de campañas. Obviamente la temporada anterior recortada, 629 turnos o apariciones al plato, 558 turnos legales como tal, 168 hits, 111 carreras anotadas, 24 dobles, 39 cuadrangulares, 98 carreras impulsadas. Entre las dos campañas batió 301, un promedio de envasado de 374, slugging 582 y OPS 956, nada más por fijarnos en algunas estadísticas tradicionales. Para los que les gusta un poquito más la sabermetría, la favorita de Andrés, el WAR, entre las dos temporadas, 7, 4.1 en 2019 y 2.8 en 2020. Es un buen pelotero, es una estrella, pero a mí todavía no me convencen de que él sea la cara del béisbol en este momento. Obviamente tiene mucho talento, ha puesto números muy interesantes, pero hay peloteros poniendo números mejores que los de Fernando Tatis, ¿no? Sí, pero hay una diferencia, Alejandro, ese es el detalle. Tatis tiene apenas 22 años, ahora es cuando va a crecer. Eso es lo que lo hace más impresionante y lo que me hace ponerle tranquilamente la ficha de que es justamente la cara del béisbol. Que si bien hay peloteros que todavía sí están colocando números mejores, son peloteros ya que superan los 25, 26, 27 años, algunos de ellos ya están llegando a los 30 o ya llegaron a los 30. Fernando Tatis Jr. tiene apenas 22 años de edad, ahora es cuando va a crecer, ahora es cuando se va a poner mejor, ahora es cuando va a entender aún más el juego de lo que ya lo entiende, porque como también comentaban, su padre por supuesto es Grandes Ligas, o sea que el béisbol está básicamente en su sangre, pero lo va a ir entendiendo cada vez más, va a irse adaptando más, así como se habla de que los lanzadores se adaptan a los bateadores también se adaptan a los lanzadores, los va a ir conociendo mucho más, va a ir creciendo ese liderazgo en Fernando Tatis Jr., creo que, en fin, la cantidad de cosas en las que va a mejorar Fernando Tatis Jr., creo que para mí se pierden de vista, ¿no? Y hay otro elemento que no podemos dejar de pasar, Alejandro, Andrés, es que es campo corto. Estamos hablando de la posición más premium del béisbol de las Grandes Ligas. Es el pelotero que todo el mundo quiere tener para iniciar una franquicia. Fíjense que hay un reportaje muy bueno que nosotros tenemos publicado en nuestra página, que los invito a todos para que lo vayan a ver, que le preguntan a 20 directivos de las Grandes Ligas cuál pelotero se quedan entre Juan Soto, Ronald Acuña y Fernando Tatis Jr. De los 20, 11 escogieron a Fernando Tatis Jr. y la gran mayoría habla es de tener a un campo corto que puede hacer todo. Fíjate que hay otros números que yo busqué, que desde 2019, que fue cuando Fernando Tatis Jr. se convierte en campo corto titular de los Padres de San Diego, es en carreras ponderadas tiene 149, que es el mejor de las Grandes Ligas. En OPS es el primero. En promedio de bateo es el quinto y en cuadrangulares es sexto, pero es por el hecho de que se perdió mucho tiempo de juego en 2019. Estamos hablando de una superestrella en su totalidad y que además juega un campo corto fenomenal, porque en la estadística de StatCast de MLB, que habla de out sobre el promedio, solamente lo superó Cody Bellinger, que jugó centerfield, jugó primera base, jugó un montón de posiciones, así que estamos hablando de un pelotero todoterreno que además es campo corto.
Ahora que mencionas la lesión, ¿no? Esa ocurrió el año pasado, si recuerdan que se abrió así, se partió bueno, se partió, digo yo, se abrió las piernas y tuvo un problema en la ingle, ¿no? Si mal no recuerdo. Me recuerda un poco lo que se vivió y sin querer comparar, por supuesto, la carrera de Dustin Pedroia. Temprano fue novato del año, jugador más valioso a sus 24 años y después se fue diluyendo precisamente por las lesiones, ¿no? Nunca pudo volver a ser ese mismo pelotero. Si ven la temporada de 2008, por ejemplo, de Dustin Pedroia, que es esa de MVP a sus 24 años de edad, 326 de promedios, 54 dobles, 17 jonrones, 83 carreras impulsadas, y en aquel momento no se consideraba a Dustin Pedroia, por ejemplo, la cara del béisbol. Había otros peloteros que lo representaban de otra manera, más allá de que Dustin Pedroia era ese pelotero que jugaba el béisbol hasta podemos decir, hasta Caribe, ¿no? Con mucha agresividad en las bases, se lanzaba de cabeza, hacía jugadas espectaculares, hacía un poquito de todo, obviamente jugaba segunda, ¿no? No jugaba campo corto, como comentaba César, pero es para comparar un caso de un pelotero que joven era una superestrella, que llegó al punto máximo, que es ser jugador más valioso de la liga, que no ha llegado ni Acuña, ni Tatis, ni ninguna de las figuras jóvenes, y que después se fue diluyendo a lo largo de la carrera producto de las lesiones, ¿no? Que es ese riesgo que están corriendo en este momento los Padres de San Diego, porque es algo que está presente ahí, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, siempre va a haber, sí, adelante. Que es ese tipo de comentario y que tú dices, Alejandro, que una lesión, una mala decisión te puede cambiar la carrera y eso es lo que tienen que considerar los aficionados al momento de criticar a Fernando Tatís, a Ronald Acuña, decir, no, que no tenías que haber aceptado ese contrato, tenías que haber esperado más tiempo. O sea, si te ponen esa oferta y te llama la atención, acéptala. Sí, siempre va a haber riesgo, ¿no? Siempre va a haber riesgo con ese tipo de contratos. Es lo que conversábamos al inicio. Son muy riesgosas ese tipo de extensiones tan prolongadas, pero justamente voy al punto inicial de si a alguien se la va a ganar, si se la están dando a peloteros ya de edad más avanzada y que son por ende más propensos justamente a lesionarse, a bajar el rendimiento, ¿por qué no dársela a un muchacho que está apenas por entrar en la mejor parte de su carrera, ¿no? Sí, hoy ya para ir cerrando el tema, muchachos, hoy fue tendencia Ronald Acuña en nuestro país, en Venezuela. Obviamente a la gente al ver el contrato de Tatís, de una vez se fueron y con razón. No, fueron a la yugular de la gente de Ronald Acuña. Sí, sí, y bueno, con razón digo que tienen la razón de comparar porque son dos de las estrellas jóvenes del mundo del béisbol, solo faltaría Juan Soto para que firme su extensión y también se gane su dinerito, pero es una comparación válida, ¿no? Es un outfielder que en sus primeros momentos también demostró que puede ser espectacular también y vale la pena la comparación. Obviamente la cantidad de millones por año que está recibiendo en este momento o que va a recibir Tatís es mayor a la de Acuña, quizás por algunas de esas cosas que ustedes comentaban ya, el hecho de que pueda hablar inglés, de que incluso sea ya hasta la cara del béisbol, tanto en videojuegos como en muchas de las publicaciones de MLB, y cosas que van un poquito más allá del mero, de lo que pasa nada más en el terreno de juego, pero igual hay que compararlo, ¿no? Pareciera que es una ganga al lado de ese contrato de Tatis, lo de Acuña pareciera una ganga, a menos que siga en descenso su proyección, ¿no? Su producción ofensiva, como lo fue en 2020, que bueno, fue corta, pero fue una temporada que no fue la mejor para Acuña. ¿Cómo lo ves, César? Fíjate que yo en el caso, evidentemente hay que compararlos, pero a mí me parece que no se puede criticar en el caso de Ronald Acuña. En su momento, cuando se le dio ese contrato, también escandalizó a muchas personas involucradas en grandes ligas, porque decían que como a un pelotero con una sola temporada, que ganó cierto el novato del año, pero que también se lastimó, cómo le iban a dar 100 millones de dólares. Entonces yo lo que decía en su momento es, ¿cuántos de ustedes que están criticando a Ronald Acuña les hubiera gustado que a los 21 años de edad le dieran 100 millones de dólares y ustedes decían, no, yo no voy a tomar eso porque yo voy a ser mejor y a mí me tienen que dar el triple? En este negocio, y en el caso de Dustin Pedroia es perfectamente válido, con un solo pelotazo o con un deslizamiento te cambian la carrera completamente. Y estamos hablando de un pelotero como Ronald Acuña, que yo no voy a criticar a su familia, ni mucho menos, porque seguramente tenía toda la solvencia y todas las garantías para tener un desarrollo pleno, pero si le daban 100 millones de dólares, ¿por qué no lo va a aceptar? En el caso de Fernando Tatis Jr., seguramente con una familia con una posición económica diferente, que un padre que jugó Grandes Ligas por más de 10 años, que acumuló 17 millones de dólares a través de su carrera, que además le dan un sueldo, una especie de bonificación pensión, por sí. haber tenido, exacto, una pensión completa por jugar más de una década en las Grandes Ligas.
Fernando Tatís jugó unas cartas completamente diferentes a lo que hizo Ronald Acuña, pero yo creo que son contratos que tuvieron que haber aceptado y que no se pueden criticar de ninguna forma. ¿Cómo lo ve Andrés? Sí, mira, Alejandro y César, yo recuerdo, y es la frase que siempre menciono cuando escucho justamente estas críticas al contrato que firmó Ronald Acuña. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de entrevistarlo en 2017, si no me equivoco, en La Sabana, antes de que llegara, justo la temporada antes de que llegara a Grandes Ligas, o sea, en efecto, sí, en 2017, porque él debutó en Grandes Ligas en 2018. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en su casa en La Sabana, una casa muy humilde. Y una de las frases que esa entrevista fue larga, fue casi de una hora, pero una de las frases que resaltó, o la frase que realmente resaltó de todas, de las que dijo Ronald en esa oportunidad es: estoy cansado de ser pobre. Cuando un pelotero te dice una frase como esa, y que justamente está viendo a su mamá y a todos en una casa sumamente humilde de la que la quieren sacar, y te ofrecen de repente $100 millones, ¿cómo vas tú a rechazar eso? ¿O cómo vas tú a posponerlo cuando lo que quieres evidentemente es ayudar a tu familia lo más rápido que puedas? Y entonces ahí vamos al punto de que sí, bueno, pude apostar a él, su agente pudo haberlo considerado, pudo haberle aconsejado para que justamente aguantara un poco más. En efecto, yo creo que Ronald Acuña pues iba a conseguir un contrato mucho mejor en unos años, si la salud lo acompañaba, pero eso es lo que no sabes. Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, por nombrarte un caso reciente, guardando las distancias, por supuesto, un caso de hoy mismo. Trevor Rosenthal firmó contrato de una temporada con los Atléticos de Oakland después de que estaba buscando un contrato multianual. Aparentemente, según reportan medios norteamericanos, Rosenthal tuvo ofertas multianuales, pero prefirió firmar con los Atléticos porque le estaban pagando más por un solo año, y además porque su apuesta es: con Oakland voy a cerrar más juegos, voy a tener ese puesto de cerrador básicamente disponible, voy a salvar más juegos salvados significa que mi currículum va a crecer evidentemente, y el año que viene me van a pagar mucho más. Eso es la forma en la que lo está viendo Trevor Rosenthal, pero también está la posibilidad de que este año te puedan caer a palo o que te lesiones y al final termines arrepintiéndote de no haber firmado ese contrato multianual. Entonces es un riesgo que puedes correr. El pelotero decide al final si apuesta justamente al mismo y a que la salud lo acompañe, que los resultados le lleguen, o a garantizar su dinero de una vez. Y pues bueno, ya no importa, si ya a futuro también está la posibilidad, muchachos, porque no es algo descabellado. Pasó con Salvador Pérez con los Reales de Kansas City. Kansas City lo firmó una extensión de contrato que por mucho tiempo fue considerada un robo de la organización a Salvador Pérez, y la organización misma, por voluntad propia, sabiendo que Salvador Pérez es un capitán de ese equipo, es parte fundamental, decidió renegociar ese contrato. No tenían ninguna obligación de hacerlo y decidieron renegociar el contrato para mantener contento a Salvador Pérez. A lo mejor puede pasar lo mismo con Ronald Acuña Jr. Sí, por supuesto. Y con el propio Tatís también, ¿no? Eso se puede ir renegociando. Tienen bastante tiempo como para sentarse y ver cuál es la perspectiva, ¿no? Ya para cerrar, César, tú que sigues un poquito más de cerca a los Mets de Nueva York, si Tatís vale ese dinero, ¿cuánto va a pedir Francisco Lindor entonces cuando sea agente libre? A ver. Bueno, yo creo que Francisco Lindor ayer, cuando salió la noticia, fue el primero que estaba sonriendo, porque él va más allá del tema de la edad. Él dice: si a este señor le dan 340 millones por 14 años, yo fácilmente puedo aspirar a 350 por 10, porque los guantes de oro me los he ganado yo, el guante de platino me lo gané yo, y el bate de plata en alguna de las últimas temporadas la he ganado yo. Entonces yo creo que esto va a ser parte de esas negociaciones. Yo recuerdo que cuando él estaba en los Indios de Cleveland, los Indios le ofrecieron una extensión de contrato, y los reportes que venían de esos periodistas que cubren a los Indios decían, o al equipo de Cleveland, valga la corrección, decían que Francisco eran los Indios, así que está bien. Sí, que Francisco Lindor aspiraba a un contrato de 10 temporadas por $300 millones. Yo estoy convencido de que ahora va a pedir más, porque él sí tiene un currículum en las Grandes Ligas bastante amplio para aspirar a un contrato mejor. Así es, así que bueno, las figuras jóvenes del béisbol recibiendo estos contratos de muchísimos años, quizás en menor cantidad de dinero por cada año, pero asegurando su futuro de una vez. Ya lo vimos con Ronald Acuña, lo vimos con el propio Fernando Tatís Jr., y a ver qué sucede ahora con las otras figuras que vienen llegando al béisbol de Grandes Ligas. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, César. Un placer siempre compartir con ustedes acá en Sports en Directo sobre este tema, y ustedes que nos están viendo en el canal de YouTube, en nuestro perfil de Instagram, dejen acá su comentario. ¿Qué piensan sobre este contrato? ¿Estuvo bien? ¿Le favorece San Diego? ¿Le favorece Atlanta? ¿Es correcto para el béisbol? ¿Es realmente la cara de la MLB Fernando Tatís Jr.? Nos dejan sus comentarios acá y con mucho gusto los leeremos y los estaremos respondiendo. Así que muchas gracias por habernos acompañado, y será hasta una próxima edición de Sports en Directo acá en Sports Venezuela. Hasta la próxima.